Mi padre salió con la hermana de mi madre, muerta 1 mes después de su funeral, luego intentó robarme la casa que mamá me dejó. Pero mi prima le dio una carta que los expuso a todos, y nunca vieron venir lo que pasó. Tengo 17 años. Bueno, casi 18 ahora, y necesito contar esta historia, porque básicamente todo lo que creía sobre mi familia se desmoronó en cuestión de semanas después de que mi mamá muriera. O sea, ya sé que suena dramático, pero no estoy exagerando ni un poco, y todavía hay días en los que me despierto pensando que todo fue una pesadilla horrible y que mi mamá va a estar en la cocina preparando café como siempre. Pero no, ella se fue, y lo que pasó después fue tan retorcido que hasta el día de hoy me cuesta procesarlo completamente. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo era relativamente normal, o bueno, tan normal como puede ser tu vida cuando tu mamá está muriendo de cáncer y tú eres un adolescente tratando de mantener todo junto. Mi mamá se enfermó cuando yo tenía como 14 años, creo, o tal vez acababa de cumplir 15, no recuerdo exactamente. Pero lo que sí recuerdo es que al principio todos pensamos que iba a estar bien porque los doctores decían que la habían detectado a tiempo y que el tratamiento iba a funcionar. Pero la cosa es que no funcionó. O funcionó por un tiempo y luego dejó de funcionar. Y básicamente los siguientes 2 años y medio fueron un ciclo constante de esperanza y desilusión, de buenos días donde mamá podía levantarse de la cama y cocinar algo, y días horribles donde apenas podía mantener los ojos abiertos. Mi papá trabajaba todo el tiempo. Era el único que traía dinero a la casa porque mamá obviamente no podía trabajar. Y yo entendía eso. En serio lo entendía, pero también significaba que yo era quien estaba con mamá la mayor parte del tiempo. Me levantaba temprano para ayudarla con sus medicinas antes de ir a la escuela. Volvía corriendo después de clases para asegurarme de que hubiera comido algo, y básicamente me convertí en su cuidador principal, aunque técnicamente era solo un niño, ¿me explico? Mis amigos salían los fines de semana y yo estaba en casa, limpiando vómito, o llevándola al hospital cuando el dolor se ponía muy fuerte. No digo esto para que me tengan lástima ni nada, solo para que entiendan cómo era mi vida en ese entonces. Mamá era increíble, de verdad, incluso cuando estaba súper enferma, siempre trataba de hacerme sentir mejor, de preguntarme cómo me iba en la escuela, o si había alguna chica que me gustara, y yo me reía, y le decía que no tenía tiempo para esas cosas, pero que estaba bien. La verdad es que no estaba bien para nada. Estaba exhausto y asustado todo el tiempo, pero ¿qué iba a hacer? Ella era mi mamá, y la amaba más que a nada en el mundo. Tengo un recuerdo muy claro de una noche como 3 meses antes de que muriera. Estábamos viendo televisión juntos en su cuarto porque ella ya no podía bajar las escaleras, y de repente me agarró la mano y me dijo, James, no importa qué pase, siempre vas a estar bien, yo me aseguré de eso. En ese momento no entendí qué quiso decir con eso. Pensé que era el morfina hablando o algo así, pero después todo cobró sentido de una manera que nunca esperé. Mamá murió un martes en la mañana. Creo que era mayo, pero honestamente esos días son un borrón completo en mi memoria. Yo estaba en la escuela cuando mi papá me llamó y solo dijo, tienes que venir al hospital ahora. No me dijo que había muerto, pero yo lo supe por su tono de voz. Ya sabes, esa forma en que alguien habla cuando está tratando de no quebrarse. Cuando llegué al hospital, ella ya no estaba. Tipo literalmente acababa de irse, hacía como 10 minutos, y me dejaron entrar a verla, y yo solo me quedé ahí parado sin saber qué hacer, porque se veía exactamente igual que cuando dormía, pero al mismo tiempo completamente diferente. Mi papá estaba llorando, lo cual casi nunca pasaba, y yo también lloré, obvio, pero había algo raro en todo eso, algo que no pude identificar en ese momento pero que después tuvo mucho sentido. El funeral fue horrible, básicamente toda. La familia de mi mamá estaba destrozada, especialmente mi abuelo, el papá de mi mamá, que siempre había sido súper cercano a ella. Mi abuela había muerto cuando yo era bebé, así que solo estaba mi abuelo. Y verlo llorar fue probablemente una de las cosas más difíciles que he experimentado, porque él siempre había sido como esta figura súper fuerte y estoica. ¿Sabes? La hermana de mi mamá también estaba ahí, mi tía Nancy, que tenía como 38 años y nunca se había casado ni tenido hijos propios, excepto por mi prima Ashley que tuvo cuando era súper joven. Tía Nancy y mamá no eran súper cercanas, la verdad. Había algo de tensión entre ellas que nunca entendí completamente, pero que siempre estuvo ahí como esta cosa incómoda en las reuniones familiares. Las primeras 2 semanas después del funeral fueron raras, tipo realmente raras. La casa se sentía vacía y enorme al mismo tiempo.
Y yo no sabía qué hacer conmigo mismo porque durante 2 años y medio toda mi rutina había girado alrededor de cuidar a mamá y de repente ya no había nada que hacer. Mi papá también estaba raro, o sea, supongo que todos estábamos en shock y procesando el duelo de manera diferente, pero él empezó a salir más, a quedarse fuera hasta tarde, y cuando le preguntaba dónde había estado solo, decía cosas vagas como necesito despejarme o estuve con un amigo del trabajo. Yo no pensé mucho en eso al principio porque, bueno, cada quien maneja el dolor a su manera, ¿no? Pero entonces, como 3 semanas después de que mamá muriera, mi papá llegó a casa una noche y se sentó conmigo en la sala con esta expresión seria y me dijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Y yo pensé, ok, tal vez va a decir que tenemos que vender la casa o que necesita que consiga un trabajo para ayudar con los gastos o algo así. Pero no, lo que dijo fue, he estado pasando tiempo con tu tía Nancy y creo que estamos desarrollando una conexión especial. Vamos a empezar a salir formalmente. Juro que al principio pensé que había escuchado mal, tipo literalmente le dije, ¿espera qué? Y él repitió lo mismo pero con más palabras, explicando que ambos estaban pasando por el dolor de perder a mamá y que se habían apoyado mutuamente y que se habían dado cuenta de que tenían sentimientos el uno por el otro. No pude ni procesar lo que estaba escuchando. O sea, mi mamá llevaba muerta menos de un mes y mi papá ya estaba saliendo con su hermana, ¿puedes creerlo? Le dije que estaba loco, que eso era enfermo y retorcido, y que mamá probablemente se estaría revolcando en su tumba si supiera, y él se enojó y empezó a decir que yo no entendía, que él también estaba sufriendo, y que tenía derecho a buscar consuelo y compañía, y que eventualmente iba a tener que aceptarlo, porque iba a seguir viendo a Nancy con o sin mi aprobación. Básicamente me encerré en mi cuarto y no le hablé por varios días después de eso, y cuando intentaba hablarme, yo solo lo ignoraba o le daba respuestas de una palabra, porque la verdad es que estaba tan enojado y disgustado que no confiaba en lo que iba a salir de mi boca si empezaba a hablar en serio. Las siguientes semanas fueron súper tensas en la casa, tipo podías cortar la tensión con un cuchillo. Mi papá traía a Nancy a la casa y yo me iba a mi cuarto, o salía a caminar porque no soportaba verlos juntos, verla a ella sentada en el sofá donde mamá solía sentarse, usando la taza de café favorita de mamá, actuando como si fuera completamente normal y aceptable estar saliendo con el viudo de tu hermana muerta apenas un mes después de su muerte. Nancy intentaba ser amable conmigo al principio, preguntándome cómo estaba y si necesitaba algo, pero yo la trataba con una frialdad glacial porque sentía que ella era tan culpable como mi papá de esta traición horrible a la memoria de mamá. Un día, creo que como 2 meses después de que mamá muriera, llegué de la escuela y Nancy estaba en la casa con un montón de cajas y maletas. Le pregunté a mi papá qué estaba pasando y él dijo, muy casual, como si fuera la cosa más normal del mundo, Nancy se va a mudar con nosotros. Pensé que era un buen siguiente paso en nuestra relación. Yo exploté. Literalmente exploté. Empecé a gritarle que cómo se atrevía a traer a otra mujer a vivir a la casa que mamá había considerado su hogar, que era una falta de respeto enorme, que yo no iba a aceptar eso. Él me gritó de vuelta diciendo que era mi casa también, que era el único que pagaba las cuentas y que yo no tenía ningún derecho a decirle qué podía o no podía hacer. Nancy solo se quedó ahí parada, viéndome con esta expresión que era mitad lástima, mitad irritación, y eso solo me hizo enojar más. Pero Nancy se mudó de todas formas, y mi vida se convirtió en un infierno literal. Ella empezó a cambiar cosas en la casa, moviendo las fotos de mamá, reorganizando los muebles, cocinando en la cocina como si fuera su territorio, y yo sentía que cada cambio era como borrar un pedacito más de mamá de nuestras vidas. Mi papá parecía feliz, o al menos más feliz de lo que había estado en años, y eso casi hacía que todo fuera peor, porque ¿cómo podía estar feliz tan rápido después de la muerte de mamá? ¿No se suponía que la amaba? ¿No habían estado casados por casi 20 años? La situación empeoró aún más cuando un día Nancy anunció que Ashley, mi prima de 19 años, se iba a mudar con nosotros también. Ashley acababa de terminar su primer año de universidad y aparentemente había tenido problemas con su compañera de cuarto o algo así, no sé los detalles exactos, pero básicamente Nancy decidió que en vez de buscarle otro lugar para vivir, Ashley podía simplemente mudarse a nuestra casa. Y aquí viene la parte verdaderamente increíble. Mi papá me sentó y me dijo, James, vas a tener que empezar a buscar un lugar para vivir porque necesitamos tu cuarto para Ashley. No tenemos otro espacio disponible.
Me quedé mirándolo como si le hubieran crecido 2 cabezas. Tipo, ¿en serio me estás diciendo que me vaya de mi casa para que tu novia pueda traer a su hija a vivir aquí? Y él dijo que sí, que era lo más práctico, que yo iba a cumplir 18 pronto de todas formas y que era tiempo de que empezara a ser más independiente. Le recordé que todavía estaba en la preparatoria, que me faltaban como 6 meses para graduarme, que no tenía dinero ni trabajo ni ningún lugar a donde ir, y él solo se encogió de hombros y dijo, «Tienes una semana para resolver algo, si no, voy a tener que llevarte con algún familiar que quiera recibirte». Una semana. Me dio una semana para básicamente desaparecer de la vida de él para poder jugar a la familia feliz con Nancy y Ashley. Estaba en shock completo. No podía creer lo que estaba pasando. Era como vivir en una realidad alternativa donde mi papá se había convertido en un extraño cruel que no le importaba nada a su propio hijo. Pasé los siguientes días en un estado de pánico absoluto, tratando de pensar qué iba a hacer, a quién podía llamar, si alguno de mis amigos tenía espacio en su casa, pero la verdad es que estaba paralizado por el miedo y la incredulidad. Ashley llegó un martes, creo, con todas sus cosas, y yo estaba empacando mis pertenencias en mi cuarto, básicamente llorando de frustración y rabia, cuando ella tocó la puerta. Le dije que se fuera, pero ella entró de todas formas y se sentó en mi cama y me dijo, «Siento mucho todo esto. No sabía que te iban a echar de tu propia casa». Le dije que si tanto lo sentía, tal vez no debería haberse mudado aquí. Pero ella explicó que su mamá no le había dado todos los detalles, solo le había dicho que había un cuarto extra disponible y que sería más fácil para ella estar cerca de su universidad, lo cual técnicamente era cierto, porque nuestra casa está como a 20 minutos del Prese campus. Ashley y yo nunca habíamos sido súper cercanos, tipo nos veíamos en reuniones familiares y eso, pero no éramos de los que hablaban regularmente o se consideraban amigos. Pero en ese momento, viéndola sentada ahí en mi cama con esta expresión de genuina preocupación, sentí que tal vez ella era la única persona en toda esta situación horrible que realmente veía lo equivocado que estaba todo. Me preguntó si tenía algún lugar a donde ir, y le dije que no, que básicamente iba a terminar en la calle o en algún refugio para jóvenes o algo así. Ella se quedó callada por un momento, y luego sacó un sobre de su bolso y me lo dio, diciendo, «Lee esto cuando estés solo, es importante». Después de que ella se fue, abrí el sobre y adentro había una carta escrita a mano por Ashley. La carta decía que ella había estado escuchando conversaciones entre su mamá y mi papá, y que había cosas muy turbias pasando, cosas relacionadas con la casa y con dinero, y que yo necesitaba contactar a mi abuelo inmediatamente, el papá de mi mamá, y contarle todo lo que estaba pasando. La carta también decía que mi mamá le había contado algo importante a mi abuelo antes de morir, algo sobre la casa, y que era crucial que yo hablara con él antes de que fuera demasiado tarde. Terminaba diciendo, «Confía en mí. Tu abuelo va a poder ayudarte, solo llámalo. No voy a mentir». Estaba confundido y un poco escéptico, pero también estaba desesperado, así que llamé a mi abuelo esa misma noche. Él contestó después del segundo timbre, y cuando escuchó mi voz, inmediatamente se puso alerta, preguntándome qué estaba mal porque podía escuchar en mi tono que algo no estaba bien. Le conté todo lo de Nancy mudándose, lo de Ashley, lo de que me estaban echando de mi casa, y él se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente dijo, «James, quédate donde estás. Voy a estar ahí mañana temprano. No te muevas de esa casa y no dejes que tu padre te saque, ¿me oyes? No le hables de esta llamada a nadie. Mi abuelo vive como a 3 horas de distancia, en una ciudad más grande, y es relativamente rico. Tipo tiene su propia compañía de construcción o algo así. No sé exactamente los detalles de su negocio, pero siempre ha tenido dinero». Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, tocó la puerta de la casa con un traje formal y un abogado al lado. Mi papá abrió la puerta y se quedó sorprendido, preguntando qué estaba pasando, y mi abuelo, sin perder tiempo en cortesías, dijo, «Necesitamos hablar sobre esta casa y sobre las mentiras que le has estado diciendo a mi nieto». Lo que pasó después fue probablemente la hora más surrealista y satisfactoria de mi vida entera. Mi abuelo y el abogado entraron a la casa. Nancy apareció de la cocina viéndose nerviosa, y mi abuelo puso un montón de papeles legales sobre la mesa del comedor. Explicó que mi mamá, antes de morir, había hablado con él sobre sus preocupaciones, sobre el hecho de que sospechaba que mi papá la había estado engañando con Nancy desde antes de que ella muriera,
y que tenía miedo de que después de su muerte mi papá intentara quitarme todo lo que me correspondía. Aquí viene la parte que me voló completamente la cabeza. Resulta que la casa, esta casa en la que habíamos vivido toda mi vida, no era realmente de mis papás. Mi abuelo la había comprado cuando yo nací, y la había puesto legalmente a mi nombre como un regalo, con la condición de que mis padres actuaran como guardianes legales hasta que yo cumpliera 18 años. Mi papá siempre había dicho que él había comprado la casa con su salario y que era suya, pero eso era mentira. La casa era mía, técnicamente había sido mía desde que nací, y mamá era la guardiana legal junto con papá hasta que ella murió. Pero aquí está lo verdaderamente genial, mamá. Sabiendo que algo estaba mal, sabiendo o sospechando que papá no iba a cuidar de mis intereses después de su muerte, había ido con mi abuelo como un mes antes de morir y había cambiado la guardianía legal de la casa. En vez de pasar automáticamente a mi papá, la guardianía pasó a mi abuelo. Eso significaba que mi papá literalmente no tenía ningún derecho legal sobre la casa. Estaba viviendo ahí solo porque yo, el dueño real, había permitido que viviera ahí, y ahora mi guardián legal, mi abuelo, estaba aquí para ejercer sus derechos. Mi papá se puso blanco, tipo literalmente todo el color se drenó de su cara, y empezó a tartamudear diciendo que eso no podía ser verdad, que la casa era suya, que él había pagado la hipoteca durante años. El abogado muy calmadamente explicó que no había hipoteca, que la casa había sido comprada en efectivo por mi abuelo hace 17 años, y que cualquier pago que mi papá hubiera hecho había sido simplemente contribuciones al mantenimiento de una propiedad que nunca fue suya. Nancy se veía completamente horrorizada. Creo que hasta ese momento ella no tenía idea de que la casa no era de mi papá. Probablemente había asumido que era suya y que después de casarse con él, ella tendría derechos sobre la propiedad. Mi abuelo entonces dijo, dirigiéndose a mi papá y a Nancy, tienen exactamente un mes para sacar todas sus pertenencias de esta casa y mudarse. James es el dueño legítimo, yo soy su guardián legal, y ustedes están aquí solo porque hemos decidido ser generosos al darles tiempo para encontrar otro lugar. Si no se van en un mes, vamos a proceder con una orden de desalojo legal. También mencionó que había pruebas de que mi papá había estado planeando forjar documentos para transferir la casa a su nombre, lo cual era un crimen, y que si intentaba cualquier cosa similar de nuevo, iban a presentar cargos criminales. Nancy perdió completamente la compostura. Empezó a gritarle a Ashley, acusándola de haberme ayudado, de haberle contado a mi abuelo sobre la situación, y Ashley, que había estado parada en las escaleras observando todo esto, simplemente dijo, sí, le ayudé, porque lo que estás haciendo está mal. Nancy se abalanzó hacia Ashley y le dio una cachetada tan fuerte que el sonido resonó por toda la sala, gritando cosas sobre traición y deslealtad. Mi abuelo inmediatamente llamó a la policía. Ashley decidió en ese momento que iba a presentar cargos por asalto contra su propia madre, y toda la situación se convirtió en un caos absoluto con policías, tomando declaraciones y Nancy siendo escoltada afuera para calmarse. Los siguientes días fueron súper raros. Tipo estaba viviendo en la misma casa que mi papá y Nancy, pero ya no teníamos que fingir ningún tipo de relación familiar. Ellos básicamente se encerraban en su cuarto y yo me quedaba en el mío. Ashley se mudó a un hotel porque obviamente no podía quedarse ahí después de todo lo que había pasado. Mi abuelo se quedó conmigo esos días, durmiendo en el cuarto de Posente, invitados, y honestamente, fue un alivio enorme tenerlo ahí porque por primera vez en meses no me sentía completamente solo y vulnerable. Mi papá y Nancy se mudaron exactamente 3 semanas después. No esperaron el mes completo. Creo que querían salir de ahí lo más rápido posible. No hubo despedidas emotivas ni conversaciones de cierre. Mi papá básicamente me evitó hasta el último día. Y cuando finalmente se fueron solo dijo, «Algún día vas a entender que todo lo que hice fue por mi felicidad», y cerró la puerta detrás de él. No he sabido mucho de él desde entonces, creo que está viviendo con Nancy en un apartamento al otro lado de la ciudad, y honestamente no me interesa saber más. Ashley y yo nos hemos mantenido en contacto. Ella terminó mudándose a un apartamento cerca de su universidad, y básicamente cortó relaciones con Nancy. Me manda mensajes cada cierto tiempo preguntándome cómo estoy, y yo hago lo mismo, tipo, nos hemos vuelto más cercanos después de todo esto de una manera extraña. Ella me salvó. Literal y completamente me salvó. Y siempre le voy a estar agradecido por tener el valor de darme esa carta y de enfrentarse a su propia madre.
Mi abuelo se mudó a la casa conmigo hace como 2 meses. Decidió que no quería dejarme solo aquí siendo menor de edad todavía. Y también porque creo que extraña a mi mamá. Y estar en esta casa le hace sentirse más cerca de ella. Es raro vivir con mi abuelo. Tipo, nunca pensé que esto pasaría. Pero al mismo tiempo es 1000 veces mejor que estar con mi papá y Nancy. Él cocina bastante bien, me ayuda con la tarea cuando lo necesito, y básicamente solo me trata con respeto y cariño. Cosas que empezaron a faltar con mi papá incluso antes de que mamá muriera. Cumplí 18 hace 2 semanas, y mi abuelo organizó una cena pequeña. Solo nosotros dos y Ashley vino también. Fue agridulce, porque todo lo que podía pensar era en que mamá debería haber estado ahí, ella había esperado tanto tiempo por mi cumpleaños 18. Siempre decía que iba a hacerme una fiesta enorme, pero nunca llegó a verlo. Al mismo tiempo, me sentí agradecido por las personas que sí estaban ahí, las personas que realmente se preocupaban por mí. Voy a empezar terapia el próximo mes. Mi abuelo insiste en que la necesito para procesar todo lo que pasó, la muerte de mamá, la traición de papá, todo el drama con la casa, y probablemente tiene razón. Hay días en los que me siento bien, como que puedo manejar todo esto y seguir adelante, y hay días en los que me despierto, y el peso de todo me aplasta completamente. Extraño a mi mamá cada día, pero también entiendo ahora que ella me protegió incluso después de su muerte, que se aseguró de que yo estuviera bien incluso cuando ya no pudiera estar físicamente aquí para cuidarme. La semana pasada encontré una caja en el ático con cartas que mamá había escrito para mí, cartas para que las leyera en diferentes momentos de mi vida. Tu graduación, tu boda, tu primer hijo, ese tipo de cosas. Hay una que dice ábrela cuando te sientas perdido, y la abrí anoche. Básicamente decía que ella sabía que las cosas iban a ser difíciles después de que ella se fuera, que mi papá probablemente no iba a ser el padre que yo merecía, pero que yo era más fuerte de lo que pensaba, y que siempre iba a encontrar mi camino. Me hizo llorar como idiota. No voy a mentir, pero también me hizo sentir menos solo de alguna manera. No sé qué va a pasar con mi relación con mi papá a largo plazo. Parte de mí lo odia por todo lo que hizo, por traicionar la memoria de mamá de esa manera tan horrible, por intentar robarme mi casa, por echarme cuando más lo necesitaba. Pero otra parte de mí, una parte muy pequeña, solo siente lástima por él, porque al final perdió a su esposa, perdió a su hijo, y todo por qué, para estar con una mujer que probablemente solo estaba interesada en su supuesta propiedad. Tal vez, algún día, podamos hablar de esto, tal vez no. Honestamente no estoy seguro de que me importe lo suficiente como para intentarlo. Mi abuelo dice que la mejor venganza es vivir bien, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Me gradúo en unos meses, estoy aplicando a universidades, y por primera vez en mucho tiempo siento que tal vez, solo tal vez, las cosas van a estar bien. No va a ser fácil, y todavía tengo días muy oscuros donde todo se siente imposible. Pero tengo un techo sobre mi cabeza que legalmente me pertenece. Tengo a mi abuelo que me apoya, y tengo la memoria de mi mamá que me sigue protegiendo de maneras que nunca imaginé, y por ahora, supongo que eso es suficiente.